Corresponde ahora la conferencia magistral, la primera conferencia magistral de este seminario, a cargo de el doctor Daniel Villafuerte, que ha titulado Chiapas, ecos de la desigualdad, de la pobreza, del hambre y de la crisis ambiental. Daniel Villafuerte Solís es profesor investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, profesor de asignatura de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo en la sede Chiapas. Él es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es investigador emérito del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Es autor de varios libros y artículos sobre temas del desarrollo, migraciones y fronteras, y además es miembro de la Red Internacional sobre Migraciones y Desarrollo. Entonces queda con ustedes Daniel Villafuerte. Bueno, ¿sí se escucha por allá arriba? Muy bien. Pues primero que nada quiero darles la bienvenida. Buenos días a todos, a todas. Y agradecer, por supuesto, a los organizadores por haberme invitado a este seminario, en especial al doctor Antonino García, por esta invitación y por considerar que su servidor podría ofrecer una conferencia prometedora y comprometedora. Creo que estos seminarios, este tipo de eventos son muy importantes en estos tiempos de crisis. Qué bueno que se fomente. Yo voy a tratar de presentar una especie de radiografía, de diagnóstico sobre cómo veo Chiapas, el Chiapas contemporáneo. Estas venas que, como ya lo dijo el doctor Antonino, siempre han estado abiertas, pero creo que hoy, más que nunca, tienen un catéter que facilitará evidentemente la circulación más rápida para que llegue a las empresas transnacionales. Entonces, la idea es ofrecer una especie de geografía variable del Chiapas actual que nos permita un poco situarnos en la problemática. Si logro esto, pues me daré por bien servido. Voy a comenzar por dando algunas coordenadas de lo que considero el Chiapas del presente, situado en el contexto, en este marco que ya explicaba muy bien el doctor Antonino. Chiapas, en su condición de periferia, ha experimentado, creo yo, drásticos cambios en los ámbitos económico, social y político, y las políticas neoliberales han erosionado a la economía campesina, cuyos efectos más notables son la baja en la producción de granos básicos, el hambre, el éxodo hacia Estados Unidos, la pobreza estructural y la nueva pobreza. El recuento de daños a casi 2 décadas de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, arroja evidentemente un panorama desolador de destrucción de los sistemas de producción campesina y del tejido social que se refleja en un incremento en la pobreza y en la conflictividad. El modelo de economía abierta y de desprotección del Estado dejan en la orfandad a miles de ejidatarios, pequeños y medianos productores que se vieron enfrentados y que hoy se ven enfrentados al mercado. Los viejos intermediarios son sustituidos por comisionistas de las grandes empresas comercializadoras. Como ejemplo podríamos citar a Industrias Unidas de México, AMSA, a Decafisa, Cargill, exportadora de café California, Nestlé, Starbucks, Maseca, ADM, Minsa, Chiquita Banana, entre otras.
Hoy, 75 de cada 100 chiapanecos se encuentran en situación de pobreza y 32 de cada 100 en condición de pobreza extrema. Chiapas aporta poco más de 14% de los pobres extremos al país. Las condiciones laborales no han cambiado a lo largo de los últimos 10 años y se percibe una tendencia hacia mayor precarización. De una población económicamente activa y ocupada de 1.917.000 personas, 74% se ubican en sectores de hogares y micronegocios, 23% están en el sector informal y 11% en la agricultura de subsistencia. Los trabajadores por cuenta propia alcanzan el 36% de la población ocupada y casi 34% de la fe ocupada percibe hasta un salario mínimo, 16% no recibe ingresos y cerca del 85% de esta población no tiene acceso a las instituciones de salud. 56% de los trabajadores subordinados y remunerados no cuentan con prestaciones. Otro dato revelador de la precariedad laboral en Chiapas es el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que hasta septiembre de este año fue de 214.584. Esto quiere decir que solamente el 11% de la PEA ocupada se encuentra con un trabajo formal, mientras que el dato nacional es del 30%. Chiapas vive una situación económica que no contribuye a resolver los grandes problemas sociales. Tenemos un campo erosionado y debilitado por la apertura comercial y por la ausencia de una política económica y agrícola dirigida a resolver y superar los rezagos productivos y sociales. Los subsidios del Procampo no han resuelto el problema del ingreso y la productividad, por lo que buena parte de los productores permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad. De los 400.000 productores rurales, paradójicamente, 74.644 viven de otra actividad, más de 23.000 subsisten con apoyo gubernamental y 4.293 viven del envío de remesas de Estados Unidos. Estas transformaciones se traducen en mayores niveles de pobreza, destrucción de los recursos naturales y la privatización de recursos estratégicos, es decir, concesiones mineras, explotación de recursos hídricos, la apropiación del viento para producir energía eléctrica y venta de servicios ambientales. En México se registran más de 10 millones de hectáreas de bosques y selvas de propiedad comunal y cerca de 22 millones de hectáreas de propiedad ejidal. Una parte importante de estos recursos están en Chiapas, lo cual lo convierte en un territorio codiciado por las empresas transnacionales. Poco a poco, el estado más marginado del país está entrando al mundo de las privatizaciones. En este contexto se puede observar por lo menos 7 fenómenos que llevarán a una polarización mayor de la sociedad chiapaneca. El neoextractivismo, la degradación de los recursos naturales, la destrucción de selvas y bosques, la privatización y contaminación del agua, la minifundización que pese al éxodo rural sigue creciendo, la erosión de tierras cultivables, la migración interna e internacional y la conflictividad producto de disputas por el espacio. Se trata de fenómenos que se desarrollan en el marco de este modelo, manteniendo, por supuesto, la vieja relación política y económica de centro-periferia, es decir, entre el gobierno federal y el gobierno de Chiapas, donde el centro mantiene la visión de Chiapas como una despensa para surtirse de alimentos, materias primas y energéticos, para facilitar el proceso de acumulación de capital en otros estados del país, pero ahora compartida con empresas transnacionales.
¿Qué ofrece el gobierno federal a cambio de la despensa? La compensación se traduce en programas como Oportunidades, Procampo, Empleo Temporal y ahora la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene por objetivo administrar la crisis, impedir un mayor deterioro de las condiciones sociales de la población que pueda generar ingobernabilidad. Estos programas tienen además un propósito desmovilizador y despolitizador. Mantiene a la población más pobre en una relación de servilismo para perpetuar el sistema político y mantener el régimen en turno. En muchas comunidades de las regiones Sierra y Altos, el principal ingreso de la familia proviene de los programas asistenciales, lo que favorece la reproducción del círculo de la pobreza y de la crisis rural. En una relación contradictoria, esta es una relación contradictoria porque al mismo tiempo que se otorgan compensaciones, se cobran tarifas eléctricas más caras. Esto ha llevado a la constitución de un movimiento de resistencia en contra de las elevadas tarifas eléctricas. ¿Cómo se ha traducido la producción de energía hidroeléctrica en el desarrollo de la entidad, en la agricultura, en la industria y el bienestar de los pueblos? Una evidencia del carácter extractivo de la industria eléctrica es que ahora, después de varias décadas, no se ha visto el beneficio. En el campo se mantiene una agricultura fundamentalmente temporalera. La industria y la agroindustria prácticamente no se conocen en Chiapas. Y una buena parte de la población todavía no cuenta con el servicio de energía eléctrica y las que lo tienen pagan tarifas elevadas. El paraíso prometido por el modelo neoliberal no ha llegado a la gran mayoría de la población del campo y la ciudad. El precio medio de la energía eléctrica para uso doméstico pasó de 49.27 centavos por kilowatt hora en 1999 a 128.12 pesos al mes de febrero de este año, con lo que se acumuló un incremento de 160%. El precio de la gasolina tipo Magna tenía un costo de 5 pesos por litro en el año 2000 y al 5 de octubre de este año está costando 11 pesos con 91 centavos, es decir, un incremento de 138%. Y con las reformas energéticas se espera que hasta en la conclusión de este sexenio estemos pagando alrededor de 20 pesos el litro de gasolina Magna. El gas doméstico costaba 9 pesos el kilo en el 2005 y al día 5 de octubre de este año se registró un precio de 12.50 pesos. Esto es un incremento de más del 37%. En suma, Chiapas, en la hora neoliberal, se encamina a la profundización de un extractivismo de nuevo tipo. Ya no se trata solo de la apropiación de la renta petrolera o energética, sino de la privatización de todas las fuentes de rentas. Las concesiones mineras es una expresión de esta nueva etapa que aún está en puerta la privatización del gas, como decía hace rato, y del petróleo, del agua y del aire. En los últimos años, poco se ha dicho de la contribución de Chiapas a la generación de energéticos del país y que ahora se exporta a Centroamérica a través del sistema de interconexión eléctrica. Chiapas en el 2008 contribuyó con el 11%, casi 12% de la producción eléctrica del sector paraestatal y con 47.7% de la energía hidroeléctrica del país. La producción de energía eléctrica en Chiapas, para tener una idea más clara, es superior en más de 2 veces a lo que produce Guatemala. En lo que respecta a la producción de petróleo crudo, en el 2010 Chiapas contribuyó con poco más de 17 millones de barriles, que representan alrededor del 2% de la producción nacional,
pero es 4 veces más en comparación a lo que produce Guatemala. En lo que se refiere a gas natural, produce 216 millones de pies cúbicos diarios, que representan alrededor del 3% de la producción nacional. Además, ocupa el segundo lugar nacional en la producción de azufre, insumo muy importante para la fabricación de fertilizantes. En suma, la minería petrolera aporta el 8.4% del Producto Interno Bruto, que es justamente la misma proporción que la que aporta el sector agropecuario y forestal en Chiapas. Bueno, después de este panorama, creo yo que ahora hay que preguntarnos qué es lo que sigue. Después del TLC o después del Telecan, ¿qué sigue? Creo que lo que sigue es un neoextractivismo, ¿verdad? Creo que el Telecan no fue suficiente para saciar la acumulación de capital y hoy se abre un nuevo ciclo para Chiapas, marcado precisamente por esta lógica, el extractivismo, el neoextractivismo agrícola y minero, que está encarnado en proyectos de minería, producción de piñón y palma africana, construcción de parques eólicos y de represas para la generación de energía eléctrica, así como la siembra de cultivos transgénicos. Hasta ahora se sabe de 2 permisos concedidos a la transnacional Monsanto para la siembra de soya transgénica. Uno en la región de Soconusco y también en Villaflores. El primero concedido en el 2011 por 12,000 hectáreas y el segundo en febrero del 2012 en una fase ya comercial con una superficie permitida de 253,500 hectáreas en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Evidentemente que estos proyectos requieren de una nueva generación de reformas constitucionales. En particular, se necesita adecuar los ordenamientos legales para garantizar la inversión y la repatriación de capitales a los países de origen de las empresas. En diciembre del 2012, después de 12 años de gobierno del PAN, se abre la posibilidad de un regreso pactado del PRI y se despeja el camino para la primera de las reformas llamadas estructurales que permitirían favorecer la acumulación de capital. Me refiero a la reforma laboral. En efecto, luego de una elección presidencial cuestionada y al asumir la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, se construye el Pacto por México, una estrategia para la aprobación de las llamadas reformas estructurales que tienen como propósito revitalizar el modelo económico frente al escenario de crisis que desde finales del 2007 recorre el mundo y que ha provocado justamente el aumento de la pobreza, la pauperización, la precarización del trabajo y la violencia. En el paquete económico 2013, el gobierno pronosticó un crecimiento de 3.5%. Sin embargo, las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional estiman un crecimiento de 1.2%, de manera que existen muchas posibilidades de tener al final del año un crecimiento inferior al 1%, con una visión optimista desde luego, con lo cual el ciclo económico entra en una fase recesiva. El Pacto por México se integra por 5 acuerdos y 95 compromisos. La idea de estos acuerdos, según se desprende del documento signado por Peña Nieto y los presidentes de los partidos PRD y PAN, es alcanzar una tasa de crecimiento económico del 5% para el 2014, aunque los pronósticos más optimistas del FMI son de 3%. Los 5 acuerdos son: 1, para una sociedad de derechos y libertades; 2, para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; 3, para la seguridad y la justicia; 4, para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y 5, para la gobernabilidad democrática. En el primer acuerdo destacan 2 acciones en materia de combate a la pobreza que se concretan en la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre y en las reformas en materia educativa.
En el segundo acuerdo ocupa un lugar central la reforma energética, que tiene como eje la transformación de Pemex, y para esto se propone reformar el artículo 27, párrafo 6 de la Constitución, que permitirá elevar a rango constitucional los llamados contratos de utilidades compartidas. Por otra parte, se aprueban las reformas en materia de telecomunicaciones, telefonía y radio, que permitirán la concentración y centralización de capitales en estas nuevas ramas estratégicas. En el mismo paquete de este acuerdo está la nueva ley de explotación minera y las adecuaciones a la legislación bancaria que garantiza el capital financiero, la recuperación de las deudas. La reforma hacendaria es el otro eje estratégico, una reforma que golpea a las clases medias y populares y mantiene los privilegios de los grandes empresarios. En este segundo acuerdo se encuentra la elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, que en la práctica significa el relanzamiento del proyecto Mesoamérica, con énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva, Balsas y Papaloapan. El documento del Pacto por México está lleno de promesas para mejorar las condiciones sociales y la situación económica de los sectores mayoritarios, acrecentar la calidad de la educación y aumentar el presupuesto en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo, la experiencia de las últimas 3 décadas de privatizaciones ha demostrado que la economía no ha crecido a tasas muy bajas, la pobreza se ha incrementado, el ingreso se ha polarizado y el éxodo de mexicanos a Estados Unidos ha alcanzado cifras históricas. El pacto goza del visto bueno del gobierno de Estados Unidos. El 20 de septiembre de este año, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo de visita en México y calificó de necesarias las reformas emprendidas por Peña Nieto. En esta ocasión, el presidente de México y el funcionario norteamericano ratificaron la alianza estratégica entre 2 países para hacer de Norteamérica el motor de la economía global, se dijo, del siglo XXI, mediante la integración comercial. Biden se reunió con los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda con el propósito de poner en marcha el primer diálogo económico de alto nivel, cuyo objetivo, según el funcionario, es darle sentido, cito, estratégico a la relación económica para hacer de América Latina una región más competitiva que eleve la productividad de nuestras economías. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es una visión ampliada del Pacto por México. Contiene 5 metas nacionales, entre las que destacan la meta 3 y la meta 4, es decir, México con educación de calidad y México próspero. Para su cumplimiento, el gobierno propuso las llamadas reformas estructurales, la educativa, la hacendaria y la energética. La primera ha sido aprobada con absoluto consenso del Congreso. La segunda también ha sido aprobada con algunas voces disidentes en aspectos particulares. Y la tercera se encuentra en una fase de análisis, pero no cabe duda que será aprobada por los diputados y senadores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, los cuales hacen mayoría calificada. Un resultado anunciado del paquete de reformas estructurales es lo que ha ocurrido con la reforma laboral, aprobada en diciembre del 2012. Prometió la creación de empleos, pero en poco tiempo ha demostrado todo lo contrario. Durante el periodo de enero-agosto de este año, en el país solo se crearon 302,000 empleos permanentes. Esto quiere decir 116,000 menos en comparación al mismo periodo del año 2012, es decir, previo a la aprobación de la reforma laboral. Para Chiapas el panorama es aún peor. Se crearon en este periodo, enero-agosto, 1,349 empleos permanentes, mientras que en el periodo anterior se crearon casi 9,000 empleos. En este marco de reformas tóxicas para la gran mayoría de la población, los territorios periféricos se perfilan como los nuevos espacios para el capital en busca de la revaloración de sus ganancias.
las regiones montañosas del sur de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, donde habita la población indígena y campesina, se convierten en regiones de refugio para el capital. El carácter insaciable de la acumulación de capital trastoca los principios de soberanía de los pueblos y las naciones, que bajo el discurso del progreso y las promesas del desarrollo, convence a los gobernantes en turno para cambiar las riquezas naturales por una supuesta modernización. Tal es el trasfondo de las reformas impulsadas por el gobierno actual. Una de las reformas más letales es la que se refiere al artículo 27 constitucional en su párrafo sexto, cuyo propósito es ceder parte de las ganancias de Pemex a las empresas privadas mediante contratos que serán otorgados directamente por el Ejecutivo Federal. Las reformas constitucionales en materia energética se articulan con el proyecto de seguridad energética de América del Norte, mediante el cual Estados Unidos contaría con una despensa abundante, segura y cercana para satisfacer buena parte de sus necesidades. Se estima que el país del norte produce 11 millones de barriles al día, pero consume 19 millones, por lo cual resulta un déficit, un faltante de 8 millones de barriles. Por otra parte, en los últimos 8 años México ha disminuido sus exportaciones a Estados Unidos en un 35%. Por ello, se busca incrementar la producción en los próximos años. En este contexto, uno de los supuestos beneficios de las reformas, según se explica en el documento de Marras, es el incremento en la producción de crudo, que para el 2018 sería de 3 millones de barriles diarios y de 3.5 millones para el año 2025. La producción de gas también aumentaría a 8.000 millones de pies cúbicos diarios en el 2018 y a 10.400 millones en el 2025, es decir, el doble de lo que produce actualmente. Sin embargo, por ningún lado el texto propone incrementar la capacidad de refinación de petróleo y tampoco por ningún lado está la idea de limpiar de corrupción a la empresa. Los pasivos de Pemex ascendían en el 2012 a la escandalosa cifra de 176,000 millones de dólares, a lo que hay que agregar la reciente apertura de una línea de crédito que se acaba de anunciar por parte del Banco de Importaciones y Exportaciones de Corea por un monto de 2,000 millones de dólares. Aunque por ahora los ojos de las transnacionales están puestos en la explotación en aguas profundas del Golfo de México y del shale gas en el noreste del país, no se descarta el interés por áreas potenciales en Chiapas que desde 1970 se identifican en las zonas norte y selva. En lo que respecta a minería no petrolera, el FRAIBA refiere que hasta julio del 2008 existían concesiones mineras en 20 municipios de Chiapas, cubriendo un total de 224,997 hectáreas, de las cuales 193,566 fueron otorgadas a compañías mineras canadienses. Gustavo Castro sistematizó y publicó en el 2011 una larga lista de proyectos registrados por el Servicio Geológico Mexicano. Muchos de estos proyectos ya caducaron, pero hay un grupo bastante numeroso con vencimientos de largo plazo. Se trata de 104 concesiones distribuidas principalmente en las regiones Sierra, Soconusco y Norte. De esta larga lista, 35